Ok, ahora sí, entonces bienvenidos a la tutoría número 4, Matemática para Ciencias Agronómicas. Vamos a dar inicio, para lo cual vamos a recordar algunas reglas básicas de lo que es la integración. Se le conoce como integración o antiderivada, ¿verdad? Porque lo que se trata es de encontrar la función que originalmente se derivó para llegar a la expresión que tenemos. Por eso es que es el proceso inverso a la derivación, sería la integración. Y estas son las reglas que más vamos a utilizar. Recordemos que aquí C y K hacen el papel de constantes y F y G hacen el papel de funciones en términos de X. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos dice aquí, bueno, ese es el símbolo de lo que vamos a hacer, que es calcular una integral. Dice que la integral de una constante, lo que hacemos es agregarle la x simplemente, ¿verdad? Y sumarle c. Esta c se trabaja siempre que la integral que vamos a calcular sea indefinida. ¿Qué se refiere que sea indefinida? Que no tiene límites aquí ni inferior ni superior, ¿ok? Sino que está solamente el símbolo solito. Cuando está el símbolo solito integral, vamos a decir que es una integral indefinida y siempre que lo calculamos, al final debemos agregarle esa c. ¿Por qué? Porque Marcia, sí, una preguntita. ¿Está compartiendo pantalla? Sí. estoy compartiendo, ¿no se nota, Karen? Yo no la veo, no sé los demás. Ok, voy a No sé compartir. si será mi Yo sí Teams. la veo. Entonces es mi Teams. Ok, voy a dejar de compartir y a compartir de nuevo para ver si mejora. Ok. Ok, Sí, ahí ahora ya sí. estoy compartiendo. Ahora sí, Ahora sí. perfecto. Muchas Listo, gracias. es con gusto. Entonces, como les estaba mencionando, ¿verdad? El símbolo aquí de la integral, cuando tiene solamente una constante, un número cualquiera, se le agrega x y muy importante siempre la constante, ¿verdad? Porque recordemos que al ser procesos inversos, cuando yo trabajo la integración, lo que estoy encontrando es qué expresión derivada llego a este numerito que está acá, ¿ok? Y recordemos que siempre la derivada de una constante es cero, él desaparece. Entonces, al ser indefinida, siempre tengo que agregar esa constante por ahí. Algo como esto, si yo tengo la integral de 6 de x, ¿ok? Esto va a ser igual a 6x más c. Okay, estoy teniendo problemas aquí con el lápiz. Hoy tenemos unos pequeños problemas técnicos, vamos a ver. Vamos a ver. Eduardo, creo que tiene una pregunta. Creo que algo pasa con el Teams de él. Sí, Eduardo. Que no ve la pantalla. Sí, igual que me pasó a mí, pero usted salió y entró y Y sí se vio. sí se vio. Tuve que cerrar aquí porque algo no me está funcionando. Como que Y se me... Eduardo, bueno, tal vez ahora cuando Marcia vuelva a compartir pantalla, puede ser que ella se vea la suya. Y si no, lo que tiene que hacer es salir y volver a entrar. Tengo problemas aquí con la computadora, muchachos. Ya casi reiniciamos porque hoy está en huelga. Vamos a ver. Sí, hoy que vaya la tecnología está... Vamos a ver. Ahora sí, yo creo que ahora sí vamos a poder. Vamos de nuevo a compartir. A ver si acaso. Parece que yo tengo un problema porque tampoco me deja compartir Sí, porque el no, Paint. no, No me está dejando. Voy a compartirla. no lo vemos. Vamos a ver de nuevo.
Puede salir y volver a entrar, Karen. A Sí, ver sí, está si... bien, Marcia. Ahí disculpa, muchachos, las dificultades técnicas, ¿verdad? Siempre estamos, inmunes a que nos pasen este tipo de cosas. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ujú. No sé si Eduardo podrá vernos ahorita. Bueno, dice que que está conectado. Ok. No sé si nos puede decir si pudo ver la pantalla. Sino que hagan lo mismo que hice yo, salir y volver a entrar. Sí, A eso fue veces lo que yo le dije que si no, entonces que saliera y volviera a entrar, pero no. me Y no parece sé que si no no, está. Entonces no, continuemos. Cualquier cosa que nos entonces comunique. que regrese, sí, que nos Sí. diga. Ujú, está bien. Ok, entonces como les decía, bueno, decía que la integral de 6x, perdón, de 6 de x, esto es como si fuese nuestra k, ¿verdad? Una constante. Entonces a ese le hacemos un 6x más c, contemplando que esto también es una constante. ¿Por qué? Porque al derivar esta expresión yo tengo que llegar a lo que está aquí. Esa es una forma de corroborar que lo estoy haciendo bien. Recuerden que la derivada de una constante era 0 y la derivada de 6x era 6. Entonces vean cómo llegamos a el resultado que teníamos originalmente, ¿verdad? Eso se refiere con ser la antiderivada. En la siguiente propiedad lo que nos dice es que si tengo una constante, mira aquí me comí la f, una constante adelante de una función, entonces esa constante yo la puedo sacar y calculo simplemente entonces la integral de esa función. Y lo que hice fue sacar la constante y ya sale sin ninguna dificultad. La pasamos adelante como una multiplicación, ¿verdad? Regularmente. En la siguiente propiedad lo que nos dice es que si tenemos la integral de una suma o una resta de funciones, es lo mismo que calcular la integral de cada una de ellas por separado, manteniendo, ¿verdad?, la suma o resta que los está separando, ¿ok? En la siguiente propiedad lo que nos dice es que cuando tenemos una expresión que es una potencia y el n es un número, ¿verdad?, una constante, vean cómo se realiza la integración. Lo que dice es que al x a la n le sumamos 1 y ese mismo numerito lo vamos a poner de denominador. Y siempre con la constante c, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos la integral de 5x a la 3, aquí voy a hacer un ejemplo entonces de esta propiedad y esta propiedad. Este 5, como es una constante, yo lo puedo sacar y lo que hago es calcular 5, ¿verdad?, por la integral de x a la 3. Y ahora simplemente calculo, bueno, aquí me falta el de x, ¿verdad?, de x. Y aquí como tenemos n que vale 3, lo que vamos a hacer es que a ese 3 le sumamos 1. Y al calcular esta expresión, lo que tendríamos entonces es 5 x a la 3 más 1 sobre 3 más 1, más la constante c, que eso sería tener 5x a la 4 sobre 4 más c. Eso es lo que nos dice más o menos cómo es que funciona la integral. Ven que la constante la saco, ¿verdad? Y trabajo simplemente entonces la expresión que tiene letra, que en este caso sería x a la 3, y sumamos 1 a la expresión que sería lo que se repite en el denominador. Y al ser entonces indefinida, siempre sumar la constante c. Solamente si es indefinida. Si es definida, eso no se hace, ¿verdad? En la siguiente regla lo que vamos a tener en cuenta es que la integral de e a la x es e a la x, ¿ok? Ese es el mismo. Y siempre, ojo aquí, sumándole la constante, ¿verdad? Algo muy importante es en esta propiedad que teníamos acá, vean que nos dice que esto de sumarle 1 se aplica siempre y cuando el n sea diferente a menos 1. ¿Por qué? Porque cuando el n es menos 1, lo que tendríamos es este caso particular, que es la integral de 1
sobre x. Y cuando tenemos la integral de 1 sobre x, eso se transforma en el logaritmo natural del valor absoluto. Vean que esas barritas significan valor absoluto, ¿verdad? No son paréntesis. Del valor absoluto de x y siempre sumando la constante c. Entonces hoy vamos a dedicarnos a trabajar varios ejemplos de cómo aplicar estas reglas en ejercicios particulares. Vamos a iniciar entonces con el primer ejercicio. Entonces, vean cómo tenemos aquí, es una integral indefinida, ya les dije por qué, porque no tienen ni aquí valores, ¿verdad? Números, indicando límite inferior y superior. Y lo que tenemos aquí es una función en términos de x, vean aquí el de x. Estamos calculando entonces la integral de toda esa función, vean que está en paréntesis y algo muy particular, que tiene aquí un cuadrado, ¿ok? Recuerden que cuando yo tengo una suma elevada al cuadrado, eso es la primera fórmula notable. Entonces, al ser la primera fórmula notable, vamos a aplicarla. ¿Qué nos decía la primera fórmula notable? Nos decía que si teníamos la suma de dos monomios al cuadrado, eso era igual a tener el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa era la primera fórmula notable. En este caso, nosotros tenemos entonces un 5x más 3 al cuadrado. Este es como si fuera el primer término, el x, y este es como si fuera el segundo término, el y. Entonces, simplemente lo que hacemos es sustituirlo en la fórmula y encontrar los valores, ¿verdad? Eso sería entonces un 5x al cuadrado más 2 por 5x más y, pero y vale 3, entonces por 3 más 3 al cuadrado. Al simplificar esta expresión nos daría que es 25x a la 2 más 2 por 5, 10 por 3 son 30x más 9. Es decir, que ahora vamos a calcular no la integral de 5x más 3 al cuadrado, sino que vamos a calcular la integral de 25x a la 2 más 30x más 9, y no se les olvide el de x, ¿ok? Ahora, cada una de estas sumas está separando una función o una integral diferente. Se pueden separar o bien si quieren se puede aplicar la propiedad desde ahí. Para este primer caso lo voy a hacer separando, ya después van a ver que es como aplicarlo. No es necesario separarlo escrito, ¿verdad? Sino que simplemente uno aplica la propiedad de manera inmediata. Entonces, esto sería lo mismo que calcular la integral de 25x a la 2 de x más la integral de 30x de x más la integral de 9 de x. ¿Ok? Entonces, ahora sí, procedemos a calcular estas integrales. Vean que tengo ahí las constantes. No es necesario sacarlas, de igual forma pueden calcularse desde ahí. Simplemente se calcula la propiedad correspondiente a la integral que esté calculando. En este caso, ven que tenemos un x a la 2, ¿verdad? Por lo tanto, al tener un x a la 2, aplicamos aquella propiedad de que la integral de x a la n de x era x a la n más 1 sobre n más 1, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer en ese caso. Sería el 25, como es una constante, ella se mantiene exactamente igual. 25, al hacer x a la 2 más 1, ese 2 más 1 nos da 3, y lo ponemos sobre 3, más, ahora calculamos la integral de la segunda expresión, que sería 30x, igual, ella recuerden que tiene como exponente un 1, entonces el 30 se mantiene como constante ahí, 1 más 1 es 2, por lo tanto sería x a la 2 sobre 2, más 9, recordemos que cuando teníamos una constante, le agregábamos una x, más la constante, ¿verdad? La constante es la misma, se puede trabajar como una sola para toda la expresión. Ahora sí podemos, simplificamos un poquitito, en este caso tendríamos 25
x a la 3 sobre 3. Ese 30 medio se convierte en un 15 x a la 2 más un 9x más c. ¿Ok? El paso que nos podemos brincar es este y podemos trabajarlo inmediatamente de esta manera, sino que lo que voy haciendo es integrando cada una de ellas por aparte y escribiendo los resultados. Si a alguien le parece mejor escribir todo el proceso, no hay ningún problema, si le da más seguridad. Si no, se puede hacer de forma inmediata. ¿Dudas con este ejemplo? Manitas, no, no hay manitas. No hay manitas. Perfecto. Hay una manita. Hay una manita. Sharon. Sharon, activa el micrófono. Profe, buenas noches. Pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Sharon. Es que tenía una duda ahorita. No sé si esa es, digamos, esa regla aplica para esta. Usted sacó un número, el 5 lo sacó más arribita. Y no sé o sea, no entendí por qué lo sacó. Ah, es que es parte de las propiedades. Lo que nos dice es que si tenemos la integral de una constante y una función, ¿ok? Entonces yo puedo sacar esa constante y luego de eso calcular la integral. Lo que pasa es que lo que hice fue ahorrarme este paso de estarlo reescribiendo porque al final es lo mismo. Te voy a poner el caso con el primer ejemplo. Tenemos aquí 25x a la 2 de x, ¿cierto? Fue este que calculamos acá. Ahí está. Aquí está la expresión que teníamos y a esto fue lo que llegamos. Si aplico la propiedad, entonces el 25 lo voy a sacar y calculo la integral solamente de x a la 2 de x. Cuando calculo la integral de x a la 2 de x, tengo el 25 afuera, ¿verdad? El x a la 2 se le suma 1, esa sigue siendo la misma propiedad que nos daría a la 3 sobre 3. Ah, ok, sí, lo hace como aparte. Exactamente, que siento yo que esta parte como que es más larga y más tediosa estarlo separando, sino que uno puede hacerlo de una vez simplemente manteniendo la constante ahí a la par e integrando lo que es la función. Ah, ok, sí, entendí, gracias. Sí, perfecto. ¿Alguien más con otra duda, muchachos? Parece que no. 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 Perfecto. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ese sería el ejercicio B. Igual tenemos una integral que es indefinida. Y lo mismo, tenemos aquí una función, una fórmula notable, solamente que es ahora la segunda. Recordemos que la primera y la segunda son muy parecidas. La única diferencia es que una es en suma y la otra es en resta, ¿verdad? Entonces, igual, aquí estamos en la segunda fórmula notable, la vamos a aplicar. ¿Qué nos dice la segunda fórmula notable? Nos dice que si tenemos un x menos y al cuadrado, esto es lo mismo que x a la 2, o sea, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Vean que la diferencia con la primera es estos menos que están aquí, pero el sentido de la fórmula es el mismo, se aplica igual. Entonces vamos a tener aquí un 4x menos 1 a la 2 y vamos a aplicar la fórmula entonces. Este es mi primer término y este es mi segundo término. Tendríamos entonces un 4x al cuadrado menos 2 por 4x por 1 más 1 al cuadrado. Esto nos daría entonces 4 al cuadrado, que es 4 por 4, nos darían 16 x a la 2, menos 2 por 4, 8 por 1, siguen siendo ese 8x más 1. Por lo tanto, entonces vamos a sustituir ese 4x menos 1 por lo que acabo de obtener. Tendríamos entonces que ahora vamos a calcular la integral de 16x a la 2 menos 8x más 1 sobre x a la 2 de x. Este x a la 2 que está en el denominador se puede ir simplificando con cada una de estas x que están aquí.
Recordemos que tenemos una propiedad de las potencias que nos dice que cuando tenemos una división de potencias de igual base, se conservaba la base y se restaban los exponentes. Además, recordemos que este x a la 2, por estar debajo de toda la expresión, ¿ok? Es como si estuviese debajo de cada uno. Entonces, lo voy a escribir para que nos sea más fácil ver cómo lo voy a simplificar. Esto sería un 16x a la 2, que lo vamos a simplificar con el x a la 2. Menos el 8x, que lo vamos a simplificar también con ese x a la 2. Y ese más 1, x a la 2 de x. Una vez que tenemos esto, simplificamos al máximo para poder empezar con la integración. Vean que este x a la 2 y este x a la 2 se cancela. Recordemos que esto tenemos aquí un 1, entonces tenemos que restar. Y este pues no se puede simplificar más de ahí. Esto nos daría entonces la integral de 16 menos 8 sobre x, ¿verdad? Porque a 2 le quito 1, nos queda 1, más 1 sobre x a la 2 de x. Ya sabemos que cuando tenemos la x en el denominador con exponente 1, ella se queda ahí y que tiene un trato especial porque tiene una integral en particular. Pero cuando el n es diferente de 1, lo vamos a pasar al numerador, ¿ok? De tal manera que me quede como un x a la n para poder aplicar la propiedad de x a la n. Recordemos que para poder pasarlo al numerador, simplemente lo que hago es cambiarle el signo al exponente. Por lo tanto, lo que tendríamos es que calcular la integral de 16 menos 8 sobre x más x a la menos 2 de x, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la integral del 16, la integral del menos 8 sobre x y la integral del x a la menos 2. No lo voy a separar, sino que lo voy a calcular nada más, ir aplicando la propiedad inmediatamente. Igual que no voy a sacar las constantes, sino que lo voy a ir calculando de una vez. Entonces dijimos que cuando teníamos la integral de una constante, simplemente a esa constante le agregábamos x. Por lo tanto, ya tenemos que eso es 16x. Menos 8, recuerden que este 8 sobre x es lo mismo que tener 8 por 1 sobre x. Y ya dijimos en particular que cuando tenemos la integral de 1 sobre x de x, este era un caso especial, que se convertía en el logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿verdad? Más la constante. Entonces, si ya tengo el 8 lo mantengo ahí, ¿verdad? Ya sabemos, por ser constante. Y al tener la integral de 1 sobre x, lo que tendría aquí es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Más ese x a la menos 2, que cuando hacemos x a la menos 2 más 1, aquí aplicamos regla de suma de enteros y esto es x a la menos 1, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos un x a la menos 1 sobre menos 1, más la constante c, ¿verdad? Más la constante. Este exponente negativo lo eliminamos, este menos que está en el denominador también lo vamos a quitar y lo que nos quedaría entonces es 16x menos 8 logaritmo natural de valor absoluto de x. Este menos, ¿verdad? Pasa al numerador o bien pasa aquí como el signo, como un menos 1 sobre x más la constante c. Y esa sería entonces la integral de la expresión que estábamos calculando. ¿Dudas con este ejercicio, muchachos? No se ven manitas. No se ven manitas todavía. Vamos a dar un chancecito a veces. Muchachos, ¿dudas sobre este ejercicio? ¿Todo está clarísimo? No. No hay. Continuamos entonces.
Vamos a empezar entonces con lo que es el cálculo de integrales definidas. Entonces, aquí les puse la definición formal, pero lo vamos a ir poniendo en palabras bonitas. La integral de A a B, ese es el límite inferior y ese es el límite superior. Recordemos que cuando vamos a calcular una integral definida, lo que estamos es calculando el área bajo una curva de un cierto límite a un cierto límite. Por eso estamos diciendo que va de un A a un B de una función. Dice que es igual, vean que este f de x con esa f mayúscula lo que nos dice es que es la antiderivada de f, o sea que es la integral evaluada en los puntos A y B. De esta manera, vean, lo primero se evalúa el límite superior y a él le vamos a restar el límite inferior. Bueno, la función evaluada en el límite inferior. Eso es lo que nos está diciendo el teorema fundamental del cálculo. Entonces, vamos con el primer ejemplo para que lo veamos esto más aplicado. Lo que tendríamos es este ejemplo. Tenemos la integral que va de 2 a 5. Vean el límite inferior 2, el límite superior es 5, ¿verdad? Y de esta expresión que está acá. Vean que es muy parecida al ejercicio anterior. ¿Qué hicimos en el ejercicio anterior? Este x a la 2 lo repartimos con cada uno de ellos para poder unificarlo, por decirlo así, y calcular la integral. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a decir que esto es la integral que va de 2 a 5 de x a la 5 sobre x a la 2 menos 4 sobre x a la 2 de x. Simplificamos cada uno de ellos como lo hicimos en la ocasión anterior. Tendríamos que es la integral de 2 a 5 de x a la 3 menos 4. Y recuerden que el quedarnos en el denominador y ser un exponente diferente de 1, tengo que pasarlo al numerador. Y lo hacíamos era cambiando el signo del exponente por un menos 2, por un cambio de signo de x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la integral de cada uno de ellos. La integral de x a la 3 y la integral de 4x a la menos 2. Por lo tanto, entonces, lo que tendríamos aquí sería, para x a la 3, recuerden que sumamos 1, ¿verdad? Por lo tanto, nos daría un x a la 4 sobre 4. De esta otra integral nos daría entonces menos 4, que se mantiene como una constante. Ya dijimos que x a la menos 2, al sumarle 1, nos queda como un x a la menos 1, ¿verdad? Y como este número se repite en el denominador, lo que tendríamos es x a la menos 1 sobre menos 1. Esto evaluado en los límites de integración, que sería evaluado de 2 a 5. Vamos a simplificar un poquitito esto para que se vea un poquito más bonito. Y lo que tendríamos entonces aquí sería un x a la 4 sobre 4 menos, perdón, este menos con este menos se convierten en un más. Por lo tanto, tendríamos que esto es un más 4. Y recuerden que el x a la menos 1 pasa al denominador como un x. Evaluado entonces de 2 a 5. Recordemos que el teorema fundamental del cálculo me dice que primero tengo que evaluar la función en 5 y luego restarle la función evaluada en 2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya el evaluar en funciones es una habilidad que conocemos. Entonces, simplemente sería 5 a la 4 sobre 4 más 4 sobre 5. Vean que lo que hicimos fue sustituir el valor de x por el límite de integración 5. ¿Ok? Y a eso le vamos a restar esa misma función, solamente que evaluada ahora en 2. Entonces lo que tendríamos es un 2 a la 4 sobre 4 más 4 sobre 2. Al simplificar esta expresión, lo que tendríamos es 3021 sobre 20. Y este es el cálculo de esa integral definida.
Vean que aquí no le ponemos la constante C, ¿verdad? Porque la constante se pone solamente cuando es indefinida. Cuando es definida no se coloca la constante y se trabaja únicamente con la función que me dan. ¿Dudas con el primer ejercicio? Manitas, no se ven. Veremos a ver. Vamos a ver si hay consultas por ahí. No. 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 Ok. Continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Ahí tenemos entonces la integral. Vean que ahora el límite inferior es 1, el superior es 16. Y tenemos por aquí una raíz de x que está delante de un paréntesis. ¿Ok? Entonces, en otras ocasiones, como en las derivadas, hemos visto que casi siempre estas raíces las transformamos en una potencia. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, ya hemos visto que entonces si tenemos la raíz de n y a la m, esto se convierte en una potencia conservando la base a. El exponente pasa a ser numerador y el índice pasa a ser denominador. Entonces, si tenemos la expresión raíz de x, recuerden que al no tener nada, se supone que es una raíz cuadrada y la x al no tener exponente se le asigna un 1. Entonces, al convertir raíz de x en una potencia, lo que tendríamos es x a la 1/2. ¿Para qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto para poder unificarla con estas expresiones aplicando distributividad y las propiedades de multiplicación de potencias de igual base. Recordemos que en la multiplicación de potencias de igual base, lo que hacíamos era conservar la base y sumar los exponentes, de tal manera que me quede una expresión más fácil de trabajar en la integración. Entonces vamos a ir haciendo esos pasos despacito. Lo primero entonces es transformar ese raíz de x a una potencia y dijimos que lo escribíamos como un x a la 1/2. X a la 3 menos 4x a la 2 no se modifican, ¿verdad? Ya se mantienen exactamente igual. Una vez que tenemos esa expresión, hacemos lo que les dije, tomar ese x y aplicar distributividad. Entonces lo que hacemos es ese x a la 1/2, al trabajarlo con x a la 3, se suman los exponentes, 1/2 más 3. Y al trabajar el x a la 1/2 con el x a la 2, se le suma ese 1/2, 2, ¿verdad? Para unificar esas expresiones. Entonces lo que nos quedaría es la integral de 1 sobre 16 de x cuando sumo 1/2 más 3. Esta expresión nos va a dar entonces un 7/2, que vamos a ponerlo aquí de exponente, un 7/2, menos 4 y 1/2 más 2 nos va a dar x a las 5/2 de x. Vean entonces cómo transformamos una expresión que era un poquito más complicada con raíces y todo lo demás a aplicar únicamente la propiedad de las integrales donde le sumamos 1 al exponente para poder encontrar su antiderivada. Entonces ahora a cada uno de estos, ¿verdad? Como hemos hecho en las otras ocasiones, a este y a este lo vamos a calcular por aparte. Al calcularlo por aparte, 7/2 más 1 nos dan 9/2, entonces sería aquí 9/2 sobre 9/2, menos 4, recuerden que esa constante se mantiene, por x a las 5/2 más 1, que 5/2 más 1 nos da 7/2 sobre 7/2. Esto evaluado en los límites de integración, que es 1 y 16. Vean que aquí ya calculamos la derivada. Lo que pasa es que está un poquito feita, ¿verdad? Si la vemos así, es un poco difícil de comprender. Lo vamos a escribir en forma
de una fracción un poquito más sencilla. Recordemos que aquí, a la hora de simplificar esta expresión que está aquí, lo que nos quedaría es un 2x a la 9 medios sobre 9, menos ese 4 por este 2 se van a multiplicar y lo que nos va a quedar es un 8x a las 7 medios sobre 7. Esto evaluado igual de 1 a 16. Voy a explicarles por qué estamos llegando a esta conclusión. Lo que estamos haciendo es fracciones complejas. Cuando tengo una fracción sobre una fracción, aplicamos entre comillas la oreja, que sería extremos por extremos y medios por medios, lo que nos quedaría un A por D y un B por C en una única fracción. Si nosotros tenemos entonces la expresión x a la 9 medios, él tiene como denominador un 1 y encima tenemos a 9 medios. Perdón, debajo. Entonces, cuando hacemos extremos por extremos y medios por medios, tendríamos que esto es un 2x a la 9 medios y en el denominador nos queda 1 por 9, que es 9. ¿Ok? Eso es lo que está detrás de esta simplificación que acabamos de hacer. Ahora evaluamos, recuerden que se evalúa primero en el límite superior y le restamos cuando evaluamos en el límite inferior. Entonces lo que tendríamos aquí sería un 2 por, ya no es x, sino que va a ser 16 a la 9 medios sobre 9 menos 8 por, ya no va a ser x, sino que va a ser 16 a las 7 medios sobre 7. A ese le restamos esa misma función, solamente que evaluada en 1. Por lo tanto, sería 2 por 1 a la 9 medios, menos, aquí sobre 9, menos 8 por 1 a las 7 medios sobre 7. Al simplificar este cálculo, ¿verdad? Que esto hasta con la calculadora se pueden ayudar, nos da que es 276.714 séptimos. Y ese es el valor de la integral. Repito entonces qué fue lo que hicimos rápidamente. Esa raíz de x la pasamos a una potencia, de tal manera que la podemos simplificar con estas aplicando propiedades de potencias. Una vez entonces que teníamos expresiones únicamente con una potencia cuyo exponente era un número, entonces aplicamos la regla de integración donde le sumábamos 1 al exponente. Llegamos entonces a su integración, simplificamos esa expresión, evaluamos en los límites y llegamos al resultado final. ¿Dudas con este ejercicio, muchachos? No hay manitas. No hay manitas. Ok. Continuamos entonces. Este es otro ejercicio sobre integral definida, ¿verdad? Tenemos aquí como límite inferior 1, 2. Otra vez hay restas y sumas, significa que lo que hacemos es calcular, ya saben, la integral de cada uno de estos por separado. Ya vimos el truco que hacemos para pasar esta expresión que tenemos de raíz a ponerlo como una potencia, que es mucho más fácil de trabajar, ¿verdad? Entonces, x tiene como exponente un 1. Entonces, a la hora de transformar esa raíz en una potencia, lo que vamos a tener es que es x a la 1/4 menos 6x a la 4 más 4 de x. Calculamos cada uno de ellos, ¿verdad? Ya sabemos que por ser puras potencias con un exponente número, ¿verdad? Constante, le sumamos 1 y entonces lo que tendríamos es
X a la 1/4 se transforma como X a la 5/4 sobre 5/4. Menos esa 6 que es constante se mantiene. A este X a la 4 le sumamos 1, lo que nos da un X a la 5 sobre 5. Y recuerden que cuando teníamos la integral de una constante, a esa constante le agregábamos simplemente un X. Y ya tenemos ahí la integral evaluada de 1 a 2. Esta expresión que está aquí ya sabemos cómo la tenemos que escribir de manera más bonita. Nos quedaría como un 4x a la 5/4 sobre 5 menos 6x a la 5 sobre 5 más un 4x evaluado entonces de 1 a 2. Nuevamente, ¿verdad? Evaluamos la función en el límite superior y le quitamos la función evaluada en el límite inferior. Por lo tanto, esto que nos daría sería un 4 por, ya no es x, sino es 2 a la 5/4 sobre 5 menos 6 por x a la 5, que sería entonces un 2 a la 5 sobre 5 más un 4. Ay, ¿por qué estoy poniendo 5? Disculpen, eso. Ah, no, sí está bien. Por un 2. Menos, ahora sí, evaluamos la misma función, solamente que en 1, ¿verdad? Entonces sería por 1 a la 5/4 sobre 5 menos 6 por 1 a la 5 sobre 5 más 4 por 1. Simplificamos estos cálculos y llegamos a que esto es aproximadamente, porque nos da en decimal, menos 32,10. Al agarrar solamente dos decimales es una aproximación, por eso ponemos no un igual, sino este símbolo que significa aproximado. ¿Dudas con este ejercicio? Manitas. No, y andan calladitos. Están calladitos, sí, muchachos, ¿dudas? Vean que igual, ¿de qué se trata? Identificar qué expresión tengo para poder saber cuál regla de integración tengo que aplicar, ¿verdad? De eso se trata. Hay una manita de Charo. Ajá, Sharon. Profe, Ya ¿por no. qué? Ah, no sé. No, sí. Sí, ¿Por sí. qué? Porque arriba, digamos, en el 5/4, ¿por qué lo quitó? ¿Por qué quitó el 4? ¿A dónde lo quité, Sharon? En el Este. denominador. Este. Ajá. Ah, lo pasé para el numerador, velo aquí. Ah, mira, Es lo sí, que sí. antes Una Marcia explicó. simplificación. Ajá. Antes Si quieren, explicó lo de los extremos por extremos y medios por medios. tenés esto, ¿verdad? X a la 5/4 sobre 5/4. Esto ya por sí es una fracción, ¿ok? Cuando nosotros aplicamos lo de extremos por extremos y medios por medios, lo que tenemos que tener es una fracción sobre una fracción. Ay, bueno, en este caso sería C y D. Entonces, ya en el denominador tenés una fracción, ¿lo ves? Que es 5/4. En el numerador no tengo fracción. Cuando eso pasa, lo que se le asigna simplemente es un 1. Y luego lo que hacemos es extremos por extremos y medios por medios. Hacemos A por D y B por C. Entonces, lo que hacemos aquí es multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Cuando aplicas eso, extremos por extremos y medios por medios, te queda 4 por x a la 5/4. Y en el denominador te queda 1 por 5, que esto escrito de manera corta es 4x a la 5/4 sobre 5. Esto que está aquí, velo bien, es esto que está aquí.
Simplemente es una simplificación. Sí, sí entendí. Sí. Sí, ahora todo tiene sentido. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Con dudas, muchachos? Parece que no. Ok. Continuamos entonces. Vamos a trabajar lo que es el método de integración por sustitución. Vamos a ver, no me dejan aquí. Aquí nos dan una integral que es indefinida y nos piden que la hagamos por el método de sustitución. Anteriormente nosotros cuando vimos derivadas analizamos el concepto como una composición de funciones. Más o menos cuando trabajamos en sustitución es la misma idea. Cuando ustedes ven una composición de funciones, ven que aquí hay una raíz y adentro hay otra función. Algo así nos sirve para identificar que el método que tenemos que utilizar para poder trabajar esta expresión es por sustitución. Ahora, ¿por qué se llama sustitución? Porque lo que vamos a hacer es tomar una parte de la integral y sustituirla por algo más sencillo. Por eso nos están diciendo que es sustitución. Generalmente cuando tengo una raíz como esta, lo que hacemos es tomar la función que está dentro y asignarle una letra. Casi siempre la letra que se usa es U, pero no significa que esa tenga que ser. Entonces vamos a decir nosotros que U la vamos a reemplazar por 9x más 5. Ahora, si yo cambio la integral aquí por la raíz de U, lo que pongo a la par no puede ser un de x porque la función que yo estoy trabajando está en términos de u. Entonces, para poder encontrar quién es el diferencial de u, lo que hacemos es derivar esta sustitución que voy a hacer aquí. Ya nosotros tenemos clara la derivación. Lo que hacemos es derivar a ambos lados. Entonces, cuando yo derivo a ambos lados, el du sería, el u sería du. Igual, ya sabemos que la derivada de una constante es 0 y la derivada de 9x es 9 por el diferencial de x. Entonces, ahora sí, tengo que ver cómo sustituyo esta información que tengo aquí con los datos que tengo aquí. Vean que entonces, ya podemos sustituir dentro de la raíz ese 9x más 5 por solamente el u. Y este de x tengo que reemplazarlo. Vean que aquí tengo que du es igual a 9 por x. Entonces, para saber quién es de x, voy a despejarlo. ¿Cómo? Este 9, vean que está multiplicándole al de x. Entonces, para despejarlo, lo que vamos a hacer es que este 9 lo vamos a pasar a dividir. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir que du sobre 9 es igual al de x. Entonces lo que hacemos es reemplazar este de x por algo que esté en términos de du, que en este caso sería entonces du sobre 9. Recordemos que ese 9 es lo mismo que tener un noveno de du. Esto es una constante. Y recordemos que las constantes cuando están dentro de una integral yo las puedo sacar. Entonces lo que vamos a tener aquí es un noveno por la integral de la raíz de u de u. Y ya aquí es algo más sencillo de calcular. Vean que antes teníamos una expresión raíz de 9x más 5 de x. Así como está, no se puede calcular. Lo que hicimos fue transformar eso que era un poco más feo en algo un poco más bonito, que solamente la raíz de u. Ya sabemos que cuando tengo una expresión como esta, que tengo una raíz, lo que hacemos es convertir esa raíz en una potencia. Lo que nos quedaría u a la u medio de u. Y una vez que lo tenemos como una potencia, calculamos la integral como lo hemos venido haciendo. Al exponente le sumamos 1.
Entonces tendríamos que la integral es 1/9 de u a la 1/2 más 1, que 1/2 más 1 es 3/2 sobre 3/2. Más, nunca se les olvide que al ser una integral indefinida, se le agrega la constante 0. Esto que queda aquí lo podemos acomodar un poquito más bonito, ¿verdad? Antes de convertir la expresión en algo diferente. Simplificando lo mismo que hicimos ahora, ¿verdad? Extremos medios por medios, extremos por extremos, nos quedaría es 1/9 por 2u a la 3/2 sobre 3 más la constante c. Y esto lo que nos daría sería un 2, porque recordemos que en la multiplicación es numerador por numerador y denominador por denominador, ¿verdad? Entonces tendríamos 2u a la 3/2 sobre 27 más la constante c. Ahora, recordemos que nosotros colocamos este u para simplificar el cálculo que estaba haciendo, pero este u tenía un valor en términos de x. Ese u tenemos que sustituirlo de nuevo y llegar a la expresión en términos de x. Por lo tanto, entonces, cuando hacemos la sustitución de ese u en el resultado de la integración, lo que vamos a tener es un 2, u valía 9x más 5, 3/2 sobre 27 más la constante de integración. Entonces, repito que fue lo que hicimos. Detectamos que había una composición de funciones. Tomamos entonces la expresión que estaba dentro de la raíz y le asignamos una letra, en este caso fue u. Luego calculamos la derivada, siempre eso lo vamos a hacer, ¿verdad? La derivada de u, pues es de u menos 9, y el diferencial de x siempre tenemos que colocarlo, y como era una constante, desapareció. Nos fijamos en la expresión original, ya teníamos cómo sustituir ese 9x más 5, pero recordemos que ese de x teníamos que cambiarlo por algo en términos de u. Para eso nos ayudamos de la expresión que teníamos acá. Despejamos el de x y llegamos a que ese de x es de 1 menos. Lo cambiamos a lo que fue la integral, ¿verdad? Ese 1/9 lo sacamos como una constante y nos quedó entonces solamente la integral de una raíz. Esa raíz la pasamos a potencia y luego solamente fue simplificar, ¿verdad? Luego, el último paso, convertir la sustitución que teníamos, ¿verdad? Que era u, en la expresión original, que era 9x más 5. Y llegamos entonces al resultado final. Sin olvidar que al ser una integral indefinida, siempre se le agrega la constante. ¿Dudas con este ejercicio, muchachos? Daniela, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, una pregunta. ¿Ese exponente que queda de 3/2, uno lo pasa a raíz o lo deja así? Puedes pasarlo a raíz, no hay ningún problema. Ok, gracias. Con gusto, lo mismo. ¿Alguien más, muchachos? Parece que no. 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 Ok, continuamos con otro ejercicio entonces. Vamos por el F aquí. Ya se me pegó otra vez el Paint. Vamos a ver que reaccione. Ya casi continuamos, muchachos. Voy a
reiniciar el Paint, a ver qué está sucediendo. Qué bajo está, pero es que es rebelde en la computadora. No, otra vez no me deja compartir el Paint. Qué terrible. Bueno, vamos a ver. Así es la tecnología, pero vamos bien, tranquila. Ok, vamos a ver. Ahí Estoy está. compartiendo la pantalla ahí. Sí, Vamos a ver. ahora sí. Ujú. Entonces, aquí igual ven que tenemos la función 5x a la 3, e a la x a la 4. Vean aquí muy importante, aquí hay una composición de funciones, ¿verdad? Está la función e a la x y la función x a la 4. Entonces, lo que vamos a hacer es igual a tomar una expresión y sustituirla de tal manera que cuando yo vaya a hacer la integral tenga algo un poco más sencillo. Igual, lo que voy a hacer es a tomar u como x a la 4. Ya sabemos que entonces el primer paso es hacer la sustitución. El segundo paso es derivar a ambos lados. Entonces tenemos que la derivada de u sería el diferencial de u. Recordemos que en el caso de una x a la 4, a la hora de derivar bajábamos el 4 y le restábamos 1, por lo tanto teníamos un 4x a la 3. Y tenemos aquí el diferencial de x. Esa es la derivada de la expresión que hicimos, de la sustitución. Ahora tengo que sustituirlo con la expresión que tengo aquí. Entonces, vamos poquito a poquito. Vean que el u lo vamos a reemplazar por este x a la 4. Entonces, esto ya está reemplazado. Vean que aquí tengo un x a la 3 y aquí tengo, ¿sí? Y aquí tengo un diferencial de x. Este x a la 3 y diferencial de x es la expresión que tengo aquí, por la que voy a sustituir. Entonces, nada más me queda este 4 por ahí que está estorbando. Igual que la vez pasada, lo que hicimos es que esa constante la pasamos a dividir y obtuvimos entonces que esto es du cuartos igual a x a la 3 de x. Vean que lo que estamos haciendo es tomando este x a la 3 y este de x, que son estos que están aquí, y sustituyéndolos por una expresión en términos de du. Hacemos ahora sí lo que es la sustitución en la integral. Lo que nos quedaría es 5e a la u de u cuartos. Recordemos que esta expresión es la que estoy calculando en lugar de x a la 3 de x, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es sustituyendo esa expresión. Si lo quieren ver como acomodado, es algo como esto, 5e x a la 4, x a la 3 de x. Esto lo estoy tomando y lo estoy sustituyendo por el de u cuartos. El x a la 4 lo sustituí por el u y el 5 como es una constante, ahí se queda. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos. Entonces, ahora sí, ya puedo calcular la integral. Recordemos que este 5 con este 4 se convierte en una fracción. Nos queda entonces el 5e a la u cuartos de u. Si quieren lo pueden sacar, ¿verdad? Por ser una constante lo pueden dejar adentro, eso es indiferente. La integral de la e a la x, o en este caso de e a la u, recuerden que es el mismo, es e a la u. Entonces nos queda 5 cuartos e a la u más la constante de integración. Nuevamente, ya ahí no hay nada más que simplificar. Recuerden el último paso. Ya hicimos una sustitución con u, pero el que estábamos calculando era en términos de x. Entonces tenemos que regresar este u a la expresión original. Recordemos que u era x a la 4. Por lo tanto, al hacer la sustitución, lo que voy a obtener es 5 cuartos e a la x a la 4 más la constante de integración.
Recordemos que esa constante se coloca por ser indefinida, ¿verdad? ¿Dudas con ese ejercicio, muchachos? Ya ahí quedaríamos con el resultado final. No sé, manitas. No. Entonces, repito, vean aquí la composición de funciones, ¿verdad? Por decir la función que está adentro es por la que yo hago la sustitución. En la otra teníamos raíz de, ya no me acuerdo que era 9x más 5, no sé si era eso. Entonces, Sí. aquí tenemos la función raíz de x y la función 9x más 5. Vean que la que está adentro fue la que nosotros sustituimos por el u. Aquí tenemos dos funciones, como les dije hace un rato. Tenemos la función e a la x y la función x a la 4. Vean que esta es la que está dentro de la función e. Por eso esa fue la que sustituimos como un u. Ahora, todo lo que yo tengo en la integral tiene que ser sustituido. No me puede quedar nada en términos de x, ¿verdad? Por eso es que siempre tengo que buscar cómo acomodar todo de tal manera que las x se vayan y todo me queda en términos de u. En este caso, el x a la 3 con el de x lo tomamos como parte del diferencial de u. Lo único es que le agregamos ese 4 que me estaba sobrando de este lado, ¿verdad? ¿Dudas con este ejercicio? No, no sé, manitas. Ok, vamos a abrir entonces. En este caso es igual una integral definida que se hace por sustitución. En el caso anterior, cuando teníamos un monomio sobre un monomio que hicimos varias veces, x a la 4 más x sobre x a la 2, ven que eso es un monomio porque se puede simplificar con este monomio. Y este monomio que se puede simplificar con este. ¿Ok? Ahí era cuando aplicábamos aquello de las propiedades de las potencias, pero aquí no se puede hacer eso. Hay que buscar otra forma de trabajarlo. Entonces, vamos a hacerlo igual por sustitución. Vamos a tomar entonces la expresión que está en el denominador y la vamos a sustituir por el u. U igual a x a la 2 menos 4x más 1. Lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar a ambos lados. Entonces, lo que vamos a obtener sería du igual a 2x menos 4 por el diferencial de x, ¿verdad? Vean aquí nuevamente el 2 bajaba y le restábamos 1, por eso me queda un 2x. Menos 4 se mantiene porque es constante, de este se eliminaba y la constante se convertía en 0, ¿verdad? A la hora de derivar y siempre colocamos el diferencial de x al final. Ahora, si ustedes ven, esto que está aquí es muy parecido a esto que está aquí, solamente que está multiplicado por 2. Eso se puede solucionar fácilmente sacando el 2 a factor común. Entonces, de aquí vamos a tener que el de u es igual a 2x menos 2 de x. Vean entonces cómo estamos llegando a esta expresión, la cambiamos por u. Y esto que está aquí tengo que cambiarlo. Véanlo donde está aquí, x menos 2 de x. Nuevamente el 2 está estorbando, entonces recuerden que lo pasamos es a dividir. Y llegamos a que du sobre 2, bueno, ahorita lo pongo ahí, es x menos 2 de x. Recuerden que todo lo que está en la expresión tiene que ser sustituido. Ese x menos 2 de x lo vamos a convertir en un du medios. Ahora, muy importante, es una integral definida de 5 a 9. Entonces, cuando es una integral definida y hago una sustitución, los intervalos o los límites no se pueden mantener, sino que van a cambiar. ¿Ok?
¿Cómo van a cambiar? Muy fácil, sustituyéndolo en esta fórmula que está aquí, vamos a encontrar o vamos a cambiar los límites de integración. Entonces, para el límite x igual 5, vamos a decir que el valor de u sería 5 al cuadrado menos 4 por 5 más 1. Que esto nos daría entonces, vale 6. Eso es para el límite inferior, ¿verdad? Para el límite superior, que es x igual 9, vamos a tener que esto es u igual a 9 al cuadrado menos 4 por 9 más 1. Al simplificar esto, llegamos a que es 46. Este paso es muy importante, no lo pueden olvidar, ¿ok? Cuando estamos haciendo entonces la integración por sustitución en una integral definida, tienen que cambiarse los límites para no tener que devolvernos después. Se puede hacer de varias formas, pero esta es la que viene en el libro, entonces esta es la que estamos aplicando. Entonces, ahora sí, vamos a hacer todos los cambios que tenemos que hacer en esta integral. Vamos a decir que la integral ya no va a ser de 5 a 9, sino que va a ser entonces de 6 a 46, porque por eso hicimos el cambio, de 6 a 46. Ese x menos 2 de x ya sabemos que lo vamos a cambiar, entonces lo que nos queda es un 1 sobre u y de u medios, ¿verdad? Vean que lo que hicimos fue cambiar este x menos 2, vamos a ver. Este x menos 2 de x, como se convierte en este de u medios, no puedo poner nada. Y recuerden que el numerador no puede quedar vacío, por eso es que se coloca un 1. Y el u que estaba en el denominador, ese se mantiene. Luego cambiamos ese x menos 2 de x por el diferencial de u medios. Ya sabemos que eso es una constante, ¿verdad? Y ahora entonces determinamos la integral de esa expresión. Recuerden que cuando es 1 sobre u, la integral era el logaritmo natural del valor absoluto de u. Esto he evaluado en los límites de integración, que eran 6 y 46. Con ese u medio que no lo podemos olvidar, que es la constante, ¿verdad? Una vez que tenemos esta expresión, evaluamos. Sería entonces logaritmo natural de 46 medios menos logaritmo natural de valor absoluto de 6 sobre 2. Calculamos esta expresión y llegamos a que es aproximadamente 1,02. Repito entonces cuál fue el proceso, ¿verdad? Otra vez, escojo a quién voy a sustituir. Sustituí a x a la 2 más menos 4x más 1. Derivamos a ambos lados, ¿verdad? Luego reescribí la expresión de tal manera que pudiera despejar el x menos 2 de x y obtener un diferencial de u. Sustituimos entonces los valores de los límites de integración para encontrar los nuevos límites de integración con la función con respecto a u. Sustituimos todo en la integral, calculamos y evaluamos. ¿Verdad? Es el mismo proceso, solamente que es un poquito más largo porque hay que hacer la sustitución y derivar y todo lo demás. Pero fuera de ahí, la parte de calcular la integral una vez sustituida y calcular y utilizar el teorema fundamental de cálculo es lo mismo. Nada más tener cuidado de cambiar los intervalos, ¿verdad? ¿Dudas con ese ejercicio, muchachos? No se ven. No se ven. Ok. Y entonces trabajaremos en el último ejercicio. Nuevamente, vean que tenemos aquí la integral que va de 1 a 2 de x y la raíz de 4x menos 1 de x.
Nuevamente vamos a hacer la sustitución. Aquí otra vez, como lo hicimos la vez pasada, vamos a sustituir u por 4x menos 1. Derivamos a ambos lados. Esto es de u y esto es 4 de x. Ahora, vean que entonces tenemos en este caso el u, el diferencial de x, que lo podemos encontrar pasando este 4 a dividir, ¿verdad? Por lo que tendríamos entonces que du sobre 4 es igual a dx, pero me está quedando este x aquí que no tengo por quién sustituirlo. Entonces tengo que hacer un pequeño truco. ¿Cuál es ese truco? De esta sustitución que hice, encontrar quién es x con respecto a u. ¿Cómo se hace eso? Despejando la x de la ecuación. Entonces, si tenemos que u es igual a 4x menos 1, este menos 1 pasa al otro lado a sumar como u más 1 igual a 4x, y este 4 que está multiplicando pasa a dividir como u más 1 cuartos igual a x. Entonces ya encontré a x en términos de u. Vean que en el caso anterior, en el ejercicio, cuando yo calculé la derivada, pues me quedó la otra expresión en términos del diferencial, todo junto lo pude unificar, pero en este caso me está quedando esta x que no tengo con quién unirla, no puedo agarrarla con este de x, porque a la hora que yo derivé no está la x ahí. Si estuviera ahí sería genial, pero como no está, entonces tengo que utilizar la expresión que tenía originalmente, ¿verdad? De la sustitución, y de ahí encontrar quién es x en términos de u para hacer la evaluación. Entonces, ya tenemos cuánto es x en términos de u. Y nos falta hacer el cambio de los límites, ¿verdad? Entonces, para x igual 1, que es el límite inferior, hacemos u igual a 4 por 1 menos 1, que esto nos da 3. Y para el límite superior, que es 2, tenemos que esto es u igual a 4 por 2 menos 1, que sería 7. Ahora sí, ya tenemos toda la sustitución. Entonces vamos a hacer la integral, ya no va a ser de 1 a 2, sino que va a ser de 3 a 7. X, ya sabemos cuánto es u más 1 sobre 4. Raíz es multiplicado por la raíz de 4x menos 1, que era la raíz de u. Y el de x, que el de x dijimos que era por du cuartos. Entonces, vamos a simplificar esta expresión un poquitito. Vean que esta raíz lo vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, convertirlo en una expresión de tal manera que sea una potencia. Y aplicamos también multiplicación, que sería numerador por numerador, denominador por denominador, de donde tendríamos que esto es 4 por 4, 16. Lo voy a sacar para que no me esté estorbando. Sería 1 sobre 16 de la integral de 3 a 7 de u más 1, que está siendo multiplicado por u a la 1 medio de u. ¿Ok? Repito que fue lo que hice. Este 4 por 4 es 16, que va en el denominador, es este, y en el numerador, como no puedo dejarlo en blanco, le pongo un 1, ¿verdad? Este u más 1 es este u más 1 que está aquí, le pongo paréntesis para indicar que está siendo multiplicado por la raíz de u, que esa raíz de u la convertimos en una potencia. Aplicamos distributividad, y entonces lo que tendríamos que calcular es la integral de 3 a 7 de u. Recuerden que tiene como exponente un 1, entonces 1 más 1 medio nos daría 3 medios, más 1 por u a la 1 medio, que sería u a la 1 medio,
de U. Ya de aquí nos queda una expresión sencilla, ¿verdad? Integramos esta e integramos esta. Ya sabemos que es sumándole 1 a los exponentes. Por lo tanto, entonces, de aquí tendríamos que esto es 1 sobre 16. U a la 3 medios más 1, que 3 medios más 1 son 5 medios, sobre 5 medios, más 1 medio más 1, que 1 medio más 1 ya vimos que era 3 medios, sobre 3 medios. Esto evaluado en los límites que serían de 3 a 7. Ya sabemos que estas cosillas tan feas, esas expresiones que me quedan ahí, se pueden simplificar un poquitito más. Entonces vamos a poner que esto es 1 sobre 16 por 2 U a la 5 medios sobre 5 más 2U a la 3 medios sobre 3 evaluado de 3 a 7. Este 16 lo podemos meter de una vez para que no nos esté estorbando ahí afuera. Y al meterlo y simplificarlo con el coeficiente que acompaña cada uno de los números, lo que nos quedaría en el primer caso sería U a la 5 medios sobre 40, ¿verdad? Más U a la 3 medios sobre 24. Eso es simplemente una multiplicación de fracciones, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí para que lo vean. 1 sobre 16 por 2 sobre 5. Esta expresión entonces, como les dije hace un ratito, es numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto, al tener la expresión entonces 1 por 2 nos da 2. Y al tener 16 por 5, esto nos da 80. Y al simplificar 2 sobre 80 es 1 sobre 40, que es este 40 que está aquí. ¿Lo ven? Y lo mismo multiplicar 1 sobre 16 por 2 tercios. Esto nos da entonces 1 por 2, 2. Y 16 por 3, que es 48. A la hora de simplificar me da 1 sobre 24, que es el coeficiente que está aquí. ¿Ok? Ahí es de donde salen esos números. Multiplicación de fracciones. Y aquí lo que nos queda es evaluar, como hemos venido haciendo. Evaluamos entonces en 7 primero y luego en 3. 7 a la 5 medios sobre 40 más 7 a la 3 medios sobre 24. Recuerden que le restamos la función evaluada en el límite inferior, que sería 3 a la 5 medios sobre 40 más 3 a la 3 medios sobre 24. Al simplificar esta expresión, tendríamos que esto es aproximadamente 3,41. Y este sería el último ejercicio. ¿Dudas con este ejercicio? No hay manitas. No hay manitas. Ok. Vamos entonces a dejar de compartir en este momento. Y vamos a parar también la grabación.